La charla que yo quiero hacer hoy es una charla que es un resumen de alguien que yo admiro mucho, que es Fray Nelson, que es un monje dominico colombiano, y yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Y yo quiero hacer, esto lo sacó de un taller que le hizo a unas monjitas no sé dónde, creo que fue en España. Y entonces es un resumen de esas virtudes lo que yo quiero presentarles en este retiro hoy desde Medjugorje, domingo, ¿qué día es hoy? 24 de septiembre del 2023. Y vamos a hablar de las virtudes. Y vamos a empezar por ¿qué son las virtudes teologales? La definición más exacta es, son realidades vivas. Pero ¿qué es una virtud teologal? Son expresiones de la vida de Dios en nosotros. Es Dios viviendo su gracia en cada uno de nosotros. Pero cuando la gracia opera es como ese rúa, ese soplo, ese viento. Pero el viento nunca está quieto, ¿cierto? El viento se caracteriza por el movimiento. Por eso no existe una virtud teologal que sea estática. Tiene que haber un crecimiento en esa virtud teologal. El Señor nos enseña que nosotros, cuando recibimos algo en nuestro corazón, tenemos que empezar a crecer, porque lo que no evoluciona se muere. Entonces, la meta de las virtudes teologales operando en nosotros es llegar a la estatura de Cristo, es llegar a entender quién es Cristo para cada uno de nosotros y que para cada acto que nosotros hagamos, digamos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Porque nosotros tenemos que llegar no solo a imitarlo, sino sencillamente a ser el norte de nuestra vida y hacer todo lo que su divina voluntad nos quiere enseñar. Dios quiere en nosotros una vida que dé fruto. Cuando empiezan las depresiones, los desasosiegos, las rabias, es porque sentimos en nosotros que nuestra vida espiritual no está dando fruto. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, el Señor nos dice, tenemos que llegar a la plenitud. Estamos invitados a llegar a esa plenitud. Y Efesios primero nos dice, hemos de llegar a ser santos. La meta de toda teoría teológica es enseñarnos a llegar a la meta de la santidad, a ser inmaculados y a hacer la divina voluntad. Si nosotros hacemos la divina voluntad, el camino a la santidad será suave. Filipenses 4 nos dice, hemos recorrido un camino, pero el Señor nos invita ahora a borra el pasado. Empezamos de nuevo. Quítate todo el pasado, todo el dolor, todo el rencor, aún las cosas buenas, bórralas. Vamos a empezar una vida nueva. Vamos a nacer de nuevo en Cristo. Y eso es el proceso que vamos a empezar hoy. Es lo que el Señor nos dice y a lo que estamos invitando es a mirar hacia adelante, un camino hacia adelante, pero ese camino es Cristo, no hay otro. Hay muchos caminos que conducen a la nada, y la nada es la perdición, pero el camino de la salvación está en Cristo. Por eso, en ese camino, lo único que tenemos que llegar a conseguir
es el título de santo. Tú puedes tener título de abogado, de arquitecto, de médico, de lo que quiera. Para desarrollarnos en nuestra vida necesitamos en esta vida un título, ¿cierto? Por eso vamos a una universidad. Pero el único título que en realidad importa es santo o santa. El día que te digan a ti, Santa Diana, lo lograste. Lástima que para eso tengas que estar muerta. Pero podemos empezar, debemos empezar y tenemos que empezar a buscar el título de la santidad para vivir el cielo en la tierra desde ahora, haciendo la divina voluntad. Cuando nosotros empezamos a caminar en el amor de Cristo, ya estamos en el camino del cielo. Entonces, eso era muy entretenido porque escuchaba de Fray Nelson una cosa que él tenía, un curita, que él decía, yo tengo un concepto de economía muy básico, en la economía tiene que entrar más de lo que gasto, punto. En la fe es igual. Para que yo pueda sacar un poquito, un gramo de fe, tengo que meterle 200 toneladas de oración. Si yo no meto 200 toneladas de oración, no voy a sacar ni un miligramo de fe. Y entonces, aquí vamos a definir primero virtud. Virtud viene de una palabra en latín, virtus. En griego es arete. ¿Y qué significa? Es la característica en lo que algo se destaca. Es la fuerza de algo. Soy fuerte en algo. Santo Tomás de Aquino nos enseña en su segunda parte de la Suma Teológica una definición de virtud muy linda. Dice, es un hábito que permite obrar fácilmente, eficientemente y deleitablemente el bien. Repito para que puedan tomar nota porque Santo Tomás es muy exacto. Es un hábito que permite obrar fácilmente, eficientemente y deleitablemente el bien. Él ponía un ejemplo muy bueno, dice, en la música, alguien que tiene la virtud de la música, de tocar el piano. Entonces hay unos que, y esto me recuerda a mi hermano, mi papá le regaló una marimbita de chico cuando tenía como 3 o 4 años, y él la miró el día y gracias papi, y se fue a jugar con los carritos. Y mi papá empezó a jugar con la marimba y para motivarlo y todos los días se aprendía una cancioncita, Entonces, un día, de pronto estaba mi papá tocando, mi hermano estaba por allá jugando con algo y le dice, papi, te equivocaste, así no es. Y él nunca había cogido la marimba. Y entonces viene y le dice mi papá en su pedagogía, sí, ¿dónde me equivoqué? Ven y me muestras a ver dónde me equivoqué. Y coge mi hermano y y toca la canción como si fuera el profesional más grande. Empezó eso. Yo hice lo mismo, a mí me compraron en lugar de un instrumento musical un martillo. Mi papá le compra luego un acordeón y se vuelve él sale en televisión colombiana hace, ustedes no habían nacido, como unos 58 años o algo así, como el niño prodigio del acordeón. Él tenía como 5 o 6 años y eso era, le encantaba el acordeón clásico. Sí, ya lo sé, él tiene todas las virtudes, yo ninguna. Sí. Él tiene pelo, por ejemplo. La virtud es un hábito que permite obrar fácilmente, eficientemente y deleitablemente el bien. La virtud implica perfección, facilidad, deleite. Esas características se pueden presentar en la antítesis de la virtud. Miren esto, lo vamos a entender rápido. ¿Cómo? En el vicio. ¿Qué es el vicio?
El vicio es un hábito que lleva fácilmente, eficientemente y deleitablemente a hacer el mal. ¿Sí ves? Es lo mismo, pero diferente. El ejemplo de esto es cuando alguien se acostumbra a la vulgaridad. Hay gente, por ejemplo, que para toda palabra tiene una grosería perfecta, ¿cierto? Entonces, no pueden expresarse si no es en la vulgaridad. Entonces, esto es, cuando yo vuelvo eso a un hábito, son de esas personas que no pueden hablar, pero la grosería se vuelve la manera sarcástica como el lenguaje expresa mi ira. Entonces, mi ira es el reflejo de algo que me ha dañado, que no puedo manejar. Entonces, como no puedo controlar, ira, grosería. Y eso se vuelve una costumbre. Cuando el pecado se asienta en nosotros, ese pecado se vuelve un vicio. Y aquí es donde la cosa empieza a tener un sentido. Un acto malo, es decir, un pecado, reproduce y se convierte en vicio. Un acto bueno, repetido, se queda y produce la virtud. Ahora, las virtudes se dividen en dos grandes grupos. Esto lo explica muy bien nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Todos son católicos, ¿cierto? Sí. ¿Quiénes tienen el catecismo de la Iglesia Católica en la casa? 1, 2, 3, 4. Ah, sí, son católicos. En el teléfono viene, el teléfono va para el cielo. Ya, sí, ya, suficiente. Respirando. Las virtudes se dividen en dos grandes grupos: virtudes humanas o cardinales y las virtudes teologales. Las virtudes humanas o cardinales quiere decir que están al alcance del ser humano. Están en las potencias del alma. ¿Cuáles son las potencias del alma? Entendimiento, memoria y voluntad. Santo Tomás de Aquino utiliza la clasificación por facultades, es decir, son facultades que están en nuestro poder. Se agrupan en 4 grandes ejes, las virtudes cardinales o humanas, sobre el que giran. ¿Qué es cardinal? Esto viene de una palabra cardo, que significa bisagra, eje. Las antiguas puertas de las casas eran unas puertas pesadísimas, entonces necesitaban unas bisagras muy fuertes. Y esas bisagras también eran llamadas cardo, o sea, era algo fundamental para que la puerta pueda abrir y cerrarse. Entonces, por eso el de cardo pasa a cardinal, fundamental, y por eso se llaman virtudes cardinales. Las virtudes cardinales o los ejes son 4. La primera, prudencia. La segunda, justicia. La tercera, fortaleza. Y la cuarta, templanza. Vamos a hablar primero de la prudencia. La prudencia es pensar correctamente lo que hay que hacer. Es la reina de las virtudes cardinales. La segunda, la justicia. Ulpiano, un pensador de la antigüedad, decía que la justicia es darle a cada quien lo que corresponde. La tercera es la fortaleza. Y la fortaleza es la capacidad de acometer el bien que es arduo
y soportar el mal que venga. No rendirse, no doblegarse ante las situaciones y los problemas. Y la cuarta, la templanza. Mire, aquí siempre me gusta hacer este ejercicio. Ustedes han oído antes de la templanza, ¿cierto? Sí. ¿Qué es templanza? Pureza. No. Como fuerza. No. Voluntad. Firmeza. Ok. Ya entiendo de qué pata cojean. No. La capacidad de... No, ya no adivinen más. Eran 20 oportunidades, las perdieron todas. Templanza es poner un límite al natural afán de deleite, de placer, de comodidad, de sexo o de comida. ¿Tiene algo que ver eso con las barbaridades que dijeron? Sí, es como un dominio de sí es como un dominio de sí mismo, pero sin el cómo. No, preguntas al final. Anota la pregunta, porque si no, no acabamos. Ok. Cuando no hay virtud y que hay un vicio, cuando la virtud se pierde, empezamos a sentir desprecio por esa persona. Ustedes no han visto que hay personas que son características para decir cosas desagradables a toda hora y que te da ya rabia estar cerca de ellas. Y curiosamente eso no está en la calle. Puede ser tu mamá con esa depresión que no se le quita de la cara, tu papá con el negativismo, tu hermano con esa resquemor y esa rabia. Eso está ahí, eso está ahí, eso está ahí, eso cala. Y es una gota de agua que horada la piedra. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, llegó tu tía fulanita. ¡Uy, esa vieja no la soporto porque tiene que venir a la casa! Entonces es porque esa señora toca una fibra que hace vibrar tus peores emociones. Entonces tú quieres ser buena, pero tu tía te dice, oye, esa blusa te la robaste porque es horrible. Y tú te has gastado todo tu dineral en la blusa, pero esa persona tiene la particularidad de tocarte la fibra que más te duele. Pero ojo, aquí viene lo interesante entre virtud y vicio. Cuando ustedes reconocen que detestan eso en alguien, uy, papito, usted es el primero que lo hace. ¿Sí ve? Reconocemos nuestros defectos en el otro porque yo los tengo. Pero no me he dado cuenta. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Dice Santo Tomás de Aquino, la prudencia es la virtud más deseada en los líderes, en los gobiernos, pero es sobre todo deseada en los jefes militares. Qué interesante. Lo que uno sí aprecia es lo contrario. Entonces, a mí no me gusta leer, solo veo novelas imbéciles que alimentan mi imbecilidad. Pero cuando descubro a alguien que es 2 milímetros más culto que yo, quiero saber de esa persona, ¿cierto? Ahí es cuando empieza la prudencia a ser algo importante en nuestras vidas. Entonces, esto vale para todas las virtudes. Nosotros anhelamos las virtudes, pero cuando las descubrimos en los demás, yo quiero ser así, pero no quiero luchar por ellas. Quiero tener el cuerpo esbelto y fornido del padre Osvaldo, pero no quiero hacer el ejercicio requerido para eso. Entonces, aquí es cuando viene la profundidad de la templanza. La que no se domina a sí mismo,
muestra una gran debilidad. Si yo no soy capaz de controlar mi apetito, me vuelvo gordo. Si yo no soy capaz de controlar la bebida, termino siendo un borracho. Entonces aquí vamos a avanzar. El ejemplo es, había una historia, esta me la voy a saltar porque es larga y no la van a entender porque yo tampoco la sabría explicar, entonces me la voy a saltar. Dice, las virtudes humanas o cardinales producen, mírenlo bien lo que produce una buena virtud cardinal: seguridad, autoridad, el prudente, el justo, es medido, ponderado, fuerte, firme, produce respetabilidad. Estas virtudes se pueden cultivar. Yo puedo cultivar mi prudencia, mi justicia, mi templanza y mi fortaleza. Pero hay que trabajar en esa misma virtud. San José María Escrivá de Balaguer era un buen ejemplo de esto. No sé si ustedes han leído alguna vez un libro que se llama El Camino. Sí, ya sé que no. Pero bueno, compren ese libro, porque ese libro te va a enseñar a cultivar las virtudes. ¿Cómo cultivar las virtudes cardinales? El Camino de San José María es como el manual central de todo lo que significa ser del Opus Dei. Dice, hay que trabajar en sí mismo, que es lo que repetían Airán y Andrea. Tengo que trabajar en mí. San Ignacio de Loyola, otro grande de las virtudes, tenía algo que decía muy hay que utilizar de las cosas tanto en cuanto me sirvan. Si yo puedo usar, por ejemplo, hay personas que me dicen, no, padre, yo para poder rezar el rosario tengo que tener mi silla con la pantalla iluminada aquí en nivel medio, haber puesto mi té aquí, las galletas aquí, la Virgen, 4 velas aquí, 2 velas abajo, sentarme, cerrar las ventanas. Ok, está bien. ¿Sabe qué es lo que pasa ahí? Volvemos. Hay que utilizar de las cosas tanto en cuanto nos sirvan. Pero en el sentido en que se le acabaron las velas y no ha comprado, entonces no puedo rezar el rosario. Padre, es que se me quedó el rosario y no lo puedo rezar. ¿Y cuántos dedos tienes en las manos? Ya está, este es el mejor rosario del mundo. ¿Sí? Lo único malo es que cuando estás rezando el rosario y alguien te llama, ¡pum!, pierdes la cuenta. Vuelves a empezar, o sea, en lugar de 10, haces 19, pero no importa. Ahora, ese ejercicio de las virtudes cardinales es fundamental, porque viene algo que es el centro de esta charla que estamos teniendo. Se llama las virtudes teologales. ¿Qué es y cuáles son? Se llaman teologales por aquella inicio griego, teos, Dios, porque hacen referencia directa a Dios. Y aquí el lenguaje cambia. Aquí empezamos a hablar de otra manera. Las virtudes cardinales crecen con el cultivo. Pero espérate. Las virtudes humanas están en orden de la naturaleza humana. Las virtudes teologales están en orden de lo sobrenatural. Hay un elemento sobrenatural. Y esto sí es importante. Nosotros no podemos darnos a sí mismos las virtudes teologales, ni las podemos crear en otras personas. No se puede crear el don de la fe en otra persona. ¿Cuáles son las teologales? Fe,
esperanza, caridad o amor. Que hablábamos en la homilía de este domingo. Yo no puedo decir, hoy voy a tener 2 kilogramos más de fe, ¿no? Hoy no puedo decir, voy a tener 2 kilómetros más de esperanza. No puedo tener, y aquí esto es importante, todo mundo cree que el amor es un sentimiento. Les tengo malas noticias, no es un sentimiento. El amor es una decisión de tu voluntad. Yo decido lo que voy a amar. Entonces, ay, es que tuvimos química. ¿Cuál química? Te gustaron sus ojos y otras partes de su cuerpo. Ya está, eso no es química. Lo que sí puedo hacer para tener las virtudes teologales es quitar los obstáculos, quitar mentiras y prejuicios. Pero aquí hay algo bien interesante. La virtud teologal la puedo cultivar, pero no me la puedo adjudicar. Es decir, yo necesito la semilla de la fe para cultivar la fe. Si el Señor no me da la semilla, no puedo cultivar la fe. Pero para tener la semilla de la fe, necesito algo fundamental que se llama la oración. Sin oración no hay fe. Es punto. La gente que dice, no, yo voy a la misa todos los domingos y en Viernes Santo y en Navidad y ya, pero yo creo en Dios todo el tiempo y lo llamo y tú rezas alguna otra. No tengo tiempo, no, trabajo mucho. Cuando la gente me dice que trabaja mucho y no tiene tiempo para Dios, siempre me acuerdo del presidente de los Estados Unidos. Y ninguno de ustedes tiene las ocupaciones del presidente o del Papa. O sea, el Papa recibe miles de llamadas, miles de cartas, miles de visitas, pero él no para de tener su misa, hacer sus 3 horas y media de oración personal diaria y hacer su 1 hora o 2 horas de adoración. Y es el Papa. ¿Usted es más ocupado que el Papa? Mis disculpas, pero no le creo. ¿Qué quiere decir esto con quitar mentiras y prejuicios? Y aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Qué opinan de que Galileo haya muerto incinerado en la hoguera? ¿Ustedes creen que la iglesia hizo bien con eso? Galileo. Sí. ¿Sí ve? Él es un ejemplo de lo que yo quiero. Pero todo mundo cree eso. Ustedes no se plantean. Esa era la respuesta. Que Galileo nunca lo quemó la iglesia. Ok. Vamos a hacer un ejemplo contemporáneo. Cuando hablan de pederastia, inmediatamente un cura, ¿cierto? Sí. Bueno, léanse los informes que están entregando el gobierno de los Estados Unidos y las universidades. Del 85 al 90% de la pederastia en los Estados Unidos ocurre por hombres casados. No lo sabía. Casi siempre la pederastia se da al interior de la familia. Se da entre el padre, el hermano, el abuelo, la tía, la amiga, la mejor amiga de la mamá que te va a cuidar la niña. Pero eso no es noticia. Segundo, la vida religiosa está llamada a la perfección, está llamada a no equivocarse, está llamada, por eso,
en la eterna discusión o la eterna cosa que le dicen cuando uno va a entrar a estudiar periodismo es: noticia no es que un perro muerda a un hombre, noticia es que un hombre muerda a un perro. Entonces, la sociedad es exigente, cruel. Si un cura está en un restaurante y comiéndose un asado, es un glotón que no para de comer. Si se toma un vino, es un borracho. Si habla con una chica joven y bonita, es ese tipo. Oh. Si habla con un chico, es gay. Si ve, el prejuicio mata. La Iglesia Católica, esos curas son millonarios. Alguien escondió mis millones porque sigo buscando plata para echarle gasolina al carro. Entonces, dice, como dice alguien, sí, padre, pero ¿qué carro tiene? Un Ferrari, soy humilde. Mentira, no tengo un Ferrari. Dice... Bueno, deje así. Dice, hay una cosa muy, muy bonita. ¿Cómo nosotros, para cultivar las virtudes, tenemos que quitar algo muy grande? El prejuicio. ¿Por qué? Miren esto lo que es socialmente un prejuicio. A ustedes que no son colombianos les dicen, no, esa chica la detuvo la policía en el aeropuerto, narcotraficante, ¿cierto? O ven una venezolana muy linda, operada. Sí, oh, your God. Ven, el prejuicio nos mata. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, prejuicio. Estamos juzgando dos veces y estamos juzgando mal. Y la primera encargo del Señor es: no juzguéis y no seréis juzgados. Y si yo ya empiezo con el ya estoy juzgando dos veces. Y no seréis juzgados. Entonces, aquí es cuando vemos que, por ejemplo, el ateo coge una realidad y la satiriza y le devuelve al creyente esa realidad con un agravante: el católico de hoy no se sabe defender. ¿Por qué? Porque es un ignorante de su propia religión. Entonces, cuando yo no conozco mi religión a fondo, cualquiera me puede atacar. Y yo lo único que tengo que hacer es, a lo mejor este protestante tiene razón, a lo mejor este ateo tiene razón. Entonces, nosotros tenemos que aprender a defendernos. ¿Cómo? Apologética. ¿Cómo defender tu fe? Acuérdate, el Señor dice, si tú no me defiendes ante el mundo, ¿yo cómo te voy a defender ante mi Padre? Si tú me niegas ante el mundo, ¿yo cómo te voy a presentar ante mi Padre? Yo te negaré ante mi Padre. Y eso es lo importante aquí. Entonces, avanzando, vamos a tener otra cosa. Muchas veces, cuando una persona no tiene argumentos para ir en contra de la verdad, y tú eres un buen católico, trato de ridiculizarte. Ay, es que estas viejas que les dio por la castidad, esa vaina no me la creo ni loco. Yo he oído mucho este comentario de un amigo, alguien que conocimos y que me ha caído muy bien, Eduardo Verástegui. Entonces, el hombre con la que todas las mujeres de habla hispana se quieren casar. Entonces, he oído comentarios como este: no, es que él, por favor, castidad, eso es puro cuento. Otras son, es gay. Es gay. Alguien no puede. Pero uno se pone a pensar, cuando tú lo conoces y empiezas a hablar con él ama
a su iglesia, Él ama a la Virgen, Él ama a Dios. Y cuando tú amas intensamente, tienes una palabrita que el Señor nos enseña. Hay que tenerle temor a Dios, no miedo. Miedo a la condenación, pero temor a Dios. Y esto se lo explico mucho en las parejas. Cuando hay una pareja que de verdad se ama, el hombre no piensa en engañar a la mujer o la mujer al hombre por el temor de perder su amor, por el temor de herir a la persona que yo amo, por el temor. Pero si no hay amor, no hay temor. No temo nada porque no pierdo nada. Me estorba, que se vaya. Pero aquí tenemos que entender que la razón empieza a jugar un fenómeno muy importante. La razón. Hay una encíclica del Papa San Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio. No se puede tener fe si no se es muy inteligente. Para ser ateo no es necesario ser bruto, pero ayuda. Para tener fe necesito la cabeza, mi inteligencia. Pero fe y razón son dos cosas que empiezan a jugar un papel muy importante. Y es esta. La razón puede llegar de una manera lógica a concluir que sí existe Dios, porque los argumentos están al alcance de la razón humana. Pero llegar a esa conclusión no es todavía tener fe. El demonio, en su razón, cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hay mucha gente que dice, ay, sí, no, yo creo en Dios, sí, pero yo no voy a misa, ni hago esas ridiculeces que le piden a uno, dice, a confesar con un cura que a lo mejor es más pecador que uno. Sí, tienen razón, soy más pecador que cualquiera del más pecador que está aquí sentado. Pero es que tengo la unción y ustedes no. ¿Qué le vamos a hacer? Es como un cardiólogo, tiene el título y es buenísimo, pero el tipo es un patán, es un mujeriego. ¿A ti qué te importa? Lo que necesitas es un buen cardiólogo. O tú vas a ir con el tipo que se la pasa ya ante el cuadro de la Virgen, pero todos los pacientes se le mueren. Tú vas al cardiólogo, bueno, pero bueno. Aquí hay que pensar algo. Es lógico pensar que existe Dios, pero faltan dos cosas para tener fe. Primero, la razón humana siempre puede plantear un nuevo punto de partida. Y eso lo vemos en la historia de la filosofía. Mira, antes de esto cuando yo estaba así en el cochino mundo, como ustedes ahora, yo tenía una galería de arte y tenía un artista que era bueno, pero bueno, y ese artista era un intelectual, se había graduado en biología molecular, no sé qué, en Harvard, y el tipo un día estando en la galería había un piano y me dice, ¿sabe qué? Ya después de viejo, ¿no? Ya tenía como 40 y pico de años, yo creo que voy a aprender. Sí. Cualquier persona después de 35 ya es un anciano. Entonces, sí. No, ¿qué diremos de las otras? No llore, mamita. Entonces, este muchacho era un genio. Y me dice un día, sí, creo que voy a aprender a tocar piano. A los 6 meses era un virtuoso del piano. Pero te llamo virtuoso. Y él era biólogo molecular o algo así. Y un día dijo, voy a ser artista y pintar. Y se dedicó a pintar fórmulas matemáticas. Y un día eligieron un cuadro de él como insignia de la Sociedad de Matemáticos y Físicos de los Estados Unidos. Era un genio.
No les voy a decir que se llama Juan Carlos Cárdenas y que su alias es Acarona, y no, eso no se los voy a decir. Pero ese tipo lo presenté una vez en una subasta, en una entrada en Sotheby's, y entró de una, fue vendido en el acto. Pero llevaba 20 años en este país y nunca se había preocupado por sacar la visa de residente. Elemental. Así somos los genios. ¿Por qué te ríes? Entonces, un día lo detiene inmigración y le dicen, usted está aquí indocumentado, y lo meten a la cárcel, a Crom, para deportarlo. Pero ese proceso se duró porque puso abogados, todo eso. Y entonces yo voy a visitarlo a la cárcel y le digo, Juan Carlos, este es el momento, porque él se declaraba ateo, pero de los ateos verdaderos. Le digo, mira Juan Carlos, este momento de reclusión es el momento perfecto. Yo le traje una Biblia, léete la Biblia. Y luego me dices, y verás que esto va a servir para una conversión. En esa época yo no era ni cura, ni candidato de cura, ni estaba discerniendo nada. Eso, o sea, si tú hace 13 años me hubieras dicho que yo hoy estaría sentado aquí siendo cura, me hubiera burlado en la cara de ustedes. Pero el Señor, como es tan travieso, pues tiene mañas. Entonces, yo vuelvo a los 2 meses que ya lo iban a deportar, y lo visito y le digo, Juan Carlos, ¿cómo te fue? Y dice, me leí la Biblia entera. ¡Qué bueno! Ya tengo 100 argumentos para no creer en Dios. Mire, Judas Iscariote, el que está en el primer cuadro de esos, Judas Iscariote caminó y vivió con el Señor 3 años. Vivió con Dios 3 años, comió, durmió, rumbió, porque el Señor era un gocetas, él se iba a cada reunión con sus 12 amiguetes y todas sus amigas. ¡Ah! Hombre, ¿cuándo se acababa el vino? Venga para acá, allá hay un tonel allá, siga la fiesta. Entonces, Judas Iscariote estuvo con él 3 años. Y no lo conoció. Tú puedes estar viviendo al lado de la catedral, ir a misa todos los días y no conocer a Dios. Por eso es importante lo que viene ahora. Y dice, lo vemos en la historia de la filosofía. Kant decía, ¿qué tanto de nuestra razón es lo que nosotros ponemos en nuestra fe? Immanuel Kant. Era un pensamiento bien interesante. Aquí hay alguien que se llama Edmund Husserl, que es el de la filosofía de la fenomenología. ¿Ustedes saben quién fue la mayor asistente y alumna de Husserl? Edith Stein. Santa Teresita Benedicta de la Cruz. Y entonces decía, el problema es cómo se encuentra el sujeto cognoscente frente a los fenómenos del mundo. ¿Entendieron eso? ¿Cómo me encuentro yo ante la fe, ante la iglesia, ante la creencia? Si yo soy alguien que está cuestionando y cuestionando negativamente, es que esos curas echan unos sermones aburridos, es que el cura está pidiendo que nosotros hagamos esto y aquello. Miren esto, hay una boda, llegan a la iglesia. ¿Cuánto vale la iglesia? $300. Estos curas sí que piden plata. El vestido costó $5,000. La fiesta va a costar $50,000. La luna de miel va a costar $20,000. Y la iglesia le pidió para las flores, para la música, para el aire acondicionado, para limpiar el desastre que dejan después de una boda. Pero esos curas sí que piden plata. Joder, entonces uno no entiende. Y eso es lo que nos dice a nosotros
¿Cómo estoy como sujeto cognoscente? Es decir, se supone que tengo conocimiento frente a los fenómenos de la propia iglesia. Y aquí aparece un señor que se llama Martin Heidegger, que dice, hay que volver al ser. Al ser. Y aquí empieza a entender la filosofía de otra manera. ¿Cómo entiendo yo el ser? ¿Cómo se identificó Dios ante Abraham, ante Moisés? ¿Cómo se llama? Él dijo, él en hebreo, yo soy. Él, yo soy. Cuando le volvió a preguntar el nombre, dijo, Elohim, yo soy el que soy. Y aquí Martin Heidegger en filosofía dice, tenemos que volver al ser. Me dices cuando ya esté a punto de acabar, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Me dicen cuando esté aburrido, porque esto dura hasta las 3 de la mañana. Y aquí viene algo bien importante. El lenguaje. En las virtudes teologales, el lenguaje ha cambiado. ¿Qué hace el demonio para dañar esa creencia tuya? Cambia el lenguaje. ¿Cómo? Sencillo. Lo estamos viendo en esto de la ideología de género. Mujer, tú ya no matas a tu hijo en el vientre. Tú decides sobre tu cuerpo. ¿Cierto que decidir sobre el cuerpo? ¿Dónde está el pecado? Estoy decidiendo sobre... Yo decido si me pinto las uñas de rojo, yo decido si me corto el pelo, yo decido si te mandas a hacer un blower, como mujer decides si te mandas a poner prótesis, lo que quieras, decides. Pero es que el bebé no es tu cuerpo, es otro cuerpo. Pero entonces yo te cambio el lenguaje. Cuando uno ve a estas feministas, mire, a mí me tocó, en Argentina, había ido hace 3 años más o menos, fui a investigar la historia de un cuadro. Entonces llego y veo la catedral con esas rejas grandes, rodeada, todas 2 manzanas a la redonda. ¿Y por qué? No, es que subió el transporte. ¿Y qué tiene que ver la catedral? No, es que los grupos feministas en Argentina, si la tarifa del taxi sube, van, se quitan la blusa y protestan frente a la catedral y la pintarrajean. Si sube la gasolina, van, se quitan la blusa y van y pintarrajean la catedral católica. Si, por ejemplo, un juez dio algo injusto contra una tribu indígena, van, se quitan la camiseta y van y pintarrajean la catedral. ¿Pero por qué hacen eso? Quítense la camiseta, pero no dañen la catedral. Y porque tienen que hacerle frente a la catedral. ¿Qué tiene que ver la catedral en la ciudad? Esa es la pregunta. Entonces uno dice, eso es lo que nos enseña aquí. El problema fundamental que vamos a entender cómo nos está atacando el enemigo hoy es con el lenguaje. Quien maneja tu lenguaje, maneja tu mente. De la manera que yo estoy entendiendo el lenguaje, que ese es el problema de lo que están haciendo con los niños en los colegios. Muchos, obviamente yo hablo desde el punto de vista de Estados Unidos. Tú ves que en colegios católicos, en los jardines infantiles, para ser incluyentes, les llevan un show de drag queens. Tienen confundido al niño. Tenía una mamá consternada porque me dijo que su hijo de 5 o 6 años llegó un día y le dijo, mamá, soy gay. Dijo, ¿pero qué pasó? No, es que mamá, tú sabes que mi mejor amiguita Susanita, ella siempre anda conmigo y el otro día a mí me gustaba Juanita. Entonces Susanita me dijo también un día que ella estaba enamorada de Juanita y que por eso ella era gay. Y como a mí me gusta Juanita, soy gay. Ríete. Así están los niños. Los niños de ahora de 5 o 7 años creen que ellos deciden si quieren ser. Mire, ábranse una cuenta en Facebook.
Cuando yo la abrí hace años, decía sexo. Yo creía que era cuántas veces, yo solo pude... Decía una casilla masculino, la otra femenino. Entren ahora, hay 48 denominaciones, se nos colaron los extraterrestres. ¿Cierto? Pero eso es bárbaro, pero entendamos esto. Respirando, pónganla a respirar a ella ya. Por eso la razón sola no puede producir fe. La razón sola no puede producir fe. Las virtudes teologales se caracterizan por algo, y aquí viene una palabra muy linda que Fray Nelson decía. Nos ponen en relación con Dios. Saber que existe Dios no es tener fe. Que ese Dios sea mi Dios, ahí empieza la fe. ¿Sí ves? Parece un juego de palabras, pero el demonio sabe que existe Dios, pero no lo sigue. Pero cuando yo convierto a ese Dios en mi Dios, ahí el Señor empieza a darnos esa semillita de la fe. Pero una semilla de la fe, una vez dada por el Señor, necesita cuidados, necesita ser regada, necesita agua, necesita ser nutrida. Eso se llama la oración. Fe sin oración se acaba. Es la relación la que hace posible que exista en nosotros el don de la fe. La fe es la puerta de todo lo demás. La fe implica una relación. Los contenidos fundamentales de la fe se expresan en un lenguaje humano. La persona sin fe solamente manipula el cascarón de las palabras, pero no las entiende. Es cuando entendemos la gracia, no puedo entender la gracia sin una experiencia de gracia. Y aquí entramos en otro terreno. Un teólogo ateo es un manipulador de conceptos religiosos. Eso no es fe. Que eso es lo que hacen nuestros hermanos protestantes. Manipulan un concepto, pero ¿eso es lo que el Señor quería? La liturgia no es el hombre diseñando una manera de adorar a Dios, no. Es Dios diciéndonos a nosotros cómo quiere que nosotros lo adoremos. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, lo que se discute muchas veces de, no, vamos a cambiar la liturgia, vamos a quitar eso. No. El Señor lo quería así. La liturgia es cómo quiere Dios que lo amemos, que lo adoremos. Si yo empiezo a cambiar la doctrina fundamental de la liturgia, yo terminaré por creer que ya no es el cuerpo de Cristo, sino un pedazo de pan que simboliza la Eucaristía. No sé con quién hablaba anoche o esta mañana sobre, a mí me tocó una iglesia un tiempo donde van muchos santeros. Mire, ahí volvemos al lenguaje. No llamen a santero al santero, solamente le dicen brujo satánico, y ahí entenderán que un santero es un brujo satánico. Quiten ellos mismos. Tú vas a esos centros de santería, y ¿qué es lo que tienen aquí? La Virgen de Guadalupe. Y aquí tienen el Divino Niño del 20 de julio en Colombia. Ay, no. Y tienen colgado un rosario. Ellos creen en Dios, entonces invocan a su babalao, a sus demonios, y usted es el idiota que está pagando $5,000 para que le adivinen el futuro. El demonio sabe lo que dices
sabe lo que haces y tiene millones de años de experiencia. Por eso él puede predecir, adivinar que si a ti te gusta el chocolate, yo puedo decir, antes de 8 días estarás comiendo 2 barras de chocolate. Y eso es lo que hacen las aprendices de solterona. Extienden esa mano para que ese hombre que tanto sabe les diga, veo aquí un hombre rubio de 2 metros, tendrás 4 hijos, te vas a vivir a París en un castillo. ¿Qué mujer no quiere escuchar eso? Y usted, ay, cuánto sabe, tome 5, más le doy $1000 más porque usted es muy bueno. Somos idiotas. Por eso debemos tomar realidades nuevas que están en palabras de no. Mire, esto es interesante. Hoy nos sorprenden las realidades nuevas. Ok, sí, no, tranquila, ya en 2 horas termino. 1, 2, 3. No, es que preparé la charla para que sea larga y aburrida. Entonces, el Papa Benedicto XVI decía algo bien interesante. La gran crisis de la Iglesia es una crisis de fe. La predicación sale vacía, por eso no se entiende lo que es el sacerdocio. ¿Qué es lo primero que quieren cambiar en los alemanes en su sínodo? El sacerdocio. Claro, nos quieren traer la desgracia que nos casemos. No, yo no estoy en contra del matrimonio, pero imagínense uno, hay un humorista colombiano, no sé cómo que tiene un sketch que es muy bueno, dice, ¿por qué Jesús no se casó? Y es muy bueno, porque imagínense él saliendo por la mañana y la mujer detrás, ¿y usted para dónde va? No, es que me voy a ver con los apóstoles que tenemos una misión, con los vagos esos, ustedes no hacen sino beber. ¿Sí me entiende? Parece un juego, una broma, pero es lo mismo que, ¿ustedes se imaginan? Si yo quisiera venir a este retiro y tuviera una esposa con hijos, ¿yo podría venir a este retiro? No, pagaría por venir volando para no estar allá. Contestar el teléfono, y que le diga, después de 9 no me contestas. Pero bueno, estamos viviendo en cascarones. Tomamos las palabras Eucaristía, gracia, amor, como de un diccionario y las manipulamos como una especie de inteligencia artificial. Lástima que esto venía más adelante, como a las 3 de la mañana, pero me dijeron que tenía 10 minutos. Pero mire, no hemos vivido la realidad que denotan las palabras de la Biblia. No las hemos vivido. No sabemos vivir la palabra. ¿Por qué no sabemos vivir las palabras del Evangelio? Porque no lo leemos. Y si yo no sé, ¿cómo puedo vivirlo? Yo siempre hago esto. En estos días no me acuerdo dónde, le decía a alguien que tenía el frente, dame 500 rublos, dámelos. ¿Sí ves? De la nada no sale nada. Si tú vives en Colombia y te digo, dame 100 pesos, podrás darme 100 pesos, porque tienes 100 pesos. Pero si yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a vivir la palabra? A mí me decía el otro día, ay señor, padre, es que usted es muy regañón. No, regañón no, apasionado. Apasionado porque es que cuando el Señor te está empezando a regalar un poquito, un gramo así de fe, tú dices, es que esto se tiene que compartir, se tiene que conocer. Y eso es lo que uno hace cuando está apasionado. Solamente cuando se vive en el misterio de la gracia se puede tener la luz de una situación espiritual. Dice, se crece en la virtud teologal en un ejercicio de convivencia con la realidad del misterio. Vivo por Él, con Él y en Él. Y por eso puedo crecer.
¿Qué es lo que hace el sacerdote en la elevación? Por él, con él y en él. ¿Se acuerdan de la oración cómo empezó? Hoy, la charla. Señor Jesús, con tu divina voluntad, en tu divina voluntad. Entonces, el por no. La virtud teologal, la ley fundamental en el crecimiento de la virtud teologal es permanecer. ¿Qué es permanecer? Miren esto, ustedes ahora van a salir de este retiro, todas quieren ahora rezar el rosario, todas quieren ir a misa diaria, eso les dura 3 días. Entonces, a los 3 días ya, el domingo tenemos un paseo a la playa, entonces el otro domingo el demonio empieza a presentarte, mire, cuando más limpia estás y cuando más te quieres acercar al Señor, es cuando más tentación te va a invitar a salir el tipo que siempre has deseado que no se vayan a un paseo todo el domingo. Pero esa falta de la misa hace que yo el lunes ya me dé pereza rezar el rosario. Que si tenía la intención remota de hacer una hora de adoración, no, está lloviendo, no, es que no tengo carro, ¿sí ves? Y eso se va, y entonces se va agrandando. Cuando ustedes se confiesan de verdad, y se hace, la confesión es un exorcismo. Y cuando el sacerdote, por su unción, limpia ese corazón, y ustedes se sienten como les quitaron ese peso de encima, prepárese porque el ataque del demonio va a ser más fuerte. Prepárese porque la tentación va a subir de calidad. Y prepárese porque va a caer. Una vez que yo recibo el regalo de la virtud sobrenatural, es decir, la virtud teologal, ese mismo regalo, viviendo en mí, cuidado por mí, acogido por mí, es lo que permite que esa virtud teologal crezca. Si yo no cultivo la semilla de la fe, si yo no cultivo la semilla de la esperanza y si yo no cultivo la semilla del amor, se secan. Porque no hay nada más pedigüeño que una virtud teologal. Pide y pide y pide. Ahí es cuando vuelvo. Son 200 toneladas de oración para 1 miligramo de fe. Entonces, pero cuando ese miligramo de fe surte efecto en mi corazón, el Señor te hace producir 200.000 toneladas de amor para compartir con el mundo. Entonces, aquí es cuando empezamos. La fe es una planta rarísima de la cual tengo que cuidar. La semilla cuando se nos regala. Por eso es convivir con el misterio de la gracia de Dios. Una vez San Agustín estaba paseando por una playa pensando el misterio de la Santísima Trinidad. Un niño estaba con una pala metiendo agua en un hoyito y le pregunta a San Agustín, ¿qué haces? Trato de meter ese océano en este hoyito. Eso es imposible. Igualmente de imposible es pretender entender el misterio de la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad. La grandeza de Dios es de lo que vamos a vivir eternamente. Escúchenlo. Eternamente vamos a estar conociendo a Dios, pero nunca lo terminaremos de entender, ni siquiera eternamente. ¿No les parece una belleza el misterio? Entonces, es como cuando dice, ay, revéleme el misterio. Perdón. Misterio no significa lo que es
imposible de conocer, ojo, sino lo que es inagotable de conocer y sobre todo inagotable de amar. Mire, en las parejas, cuando están de novios, eso quieren estar pegados como chicles, ¿no? Y tú quieres saber si a ella le gusta el color rojo, si tú quieres saber si le gusta el chocolate amargo o el otro, y tú quieres conocer el morbo. ¿Cuántos novios ha tenido? Entonces, y tú quieres conocer. Normalmente ella dice, yo solo he tenido 2. Y él, yo he tenido 40. No, es al revés en la realidad. Entonces, eso es el misterio. Cuando convivo con la vida inagotable del Señor, con su gracia incomparable, entonces esa convivencia con la gracia va creciendo en mí y es lo que hace la virtud teologal. Yo empiezo a convivir con la virtud, empiezo a tener relación con la virtud y la virtud, esa relación con la gracia, me hace crecer el amor a Dios. Dígame si eso no es una belleza. Entonces, y ya para terminar, la virtud teologal está conectada con la vida de la gracia. ¿Cuál es la teología de la gracia? En griego, gracia es charis, charitó, sentimiento favorable hacia alguna persona hasta llegar a ser una predilección. La gracia es ese favoritismo hasta llegar a amar, porque la predilección y el conocimiento hacen que yo pueda amar. Yo solo amaré lo que conozco. Y aquí entendemos que la gracia increada es otro nombre que recibe el mismo Espíritu Santo. Gracia increada. ¿Qué es lo único increado en la humanidad? La Trinidad, Dios, es lo único increado. En el libro de Joel dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios se regala, se da. Es la expresión del amor de Dios en persona. Es un amor inefable. Gracia creada es el efecto de la gracia increada que tiene en nosotros. No puede haber una gracia creada sin la acción de la gracia increada. En esto Santo Tomás es una belleza. Y dice, es cuando llega el Espíritu Santo a nosotros. Si Dios llega a nosotros, entonces, ¿qué hace Él en nosotros? Nos transforma, todo lo cambia. Y cuando lo transforma y lo cambia, eso es la gracia creada. Y aquí viene una cosa lindísima, la paradoja cristiana más bella de todos los tiempos, es que el Espíritu Santo te cambia completamente y así logra que tú seas plenamente tú. Solo la gracia increada, que hace que la gracia creada reciba esa sabiduría, es cuando tú empiezas a saber cómo eres tú. Si ven los ejemplos de Airán y de Andrea, es sin que ellas supieran que estaban dejando a la gracia increada transformarlas. ¿Qué fue lo que las cambió? Que se conocieron. Primero viene la práctica y luego viene la teoría. Pero es cierto que ahora su entendimiento está entendiendo la fe de otra manera. Su entendimiento hace que uno quiera amar, vivir, estar con Él, en Él y por Él. Por Él lo vamos a dejar aquí. Y me queda una parte que mañana lo voy a unir empezamos ya, la jefa dice que San Juan de la Cruz.